Listo. Entonces vamos a ver un ejemplo acerca de la combinación de la primera ley de la dinámica con esto que habíamos visto del vapor y agua saturada. Entonces el ejemplo dice, un recipiente tiene un volumen de 5 metros cúbicos. Entonces el recipiente en total tiene 5 metros cúbicos de volumen. Entonces internamente contiene 0.05 metros cúbicos de agua líquida saturada y el resto 4.95 metros cúbicos de vapor de agua saturado. Entonces, básicamente, tenemos dentro de esto, pues, un vapor húmedo. Recordemos que dependiendo la cantidad si tenemos una cantidad de agua líquida saturada más una cantidad de vapor saturado, en este caso ambos dos agua, pues entonces se dice que tenemos vapor húmedo. ¿Cuál es la presión interna? Pues es de 0.1 megapascales. Luego dice que se transfiere calor hasta que el recipiente se llena de vapor saturado, es decir, la poca cantidad de agua saturada que había, recordemos que tener o decir que tenemos agua saturada es equivalente a decir que está justo en la frontera para pasar a ser vapor saturado. ¿Lo recuerdan? Ajá. Entonces, y por otro lado, el vapor saturado está justamente en la frontera para pasar a ser un líquido. Entonces, si yo hubiera disminuido un poquito el calor, en lugar de transferir, lo hubiera dejado enfriando, por ejemplo, pues en lugar de que el agua se transforme en vapor, pues ahora al revés, ¿no? El vapor sería la que se transformaría en un líquido saturado. Pero bueno, entonces el problema lo dice así, se transfiere una cantidad de calor, es decir, se está calentando un poco más de alguna manera. Y bueno, la pregunta o lo que se nos pide es calcular esa transferencia de calor, es decir, calcular Q. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Primero, recordemos que de la primera ley de la termodinámica que vimos, pues hay que analizar las energías básicas y, por ejemplo, es claro que el recipiente no tiene movimiento ni elevación, lo cual equivale a que no haya energía ni cinética ni potencial. Es decir, la energía cinética es igual a la energía potencial y esto es igual a 0. Entonces, eso es lo primero. Luego, hay que analizar primero el estado 1. El estado 1 nos dice que tiene un volumen de agua de esta forma. Agua líquida saturada de 0.05 metros cúbicos y el volumen o la otra parte es de vapor de agua saturada, que son los datos que nos dice justamente el problema, ¿no? Entonces, por la primera ley de la termodinámica, pues llegamos a esto. ¿Por qué? Pues porque la energía potencial y la energía cinética se hacen 0 y entonces nada más nos quedamos con este término igual a Q más W, que básicamente son como los problemas también que habíamos hecho ya antes, ¿no? Recordando que delta o el cambio en la energía interna pues también se define como la resta de U2 menos U1. Bien, ya quedó. Luego también en ningún momento se dice que el recipiente tenga algo más que esté haciendo trabajo en nuestros líquidos o en nuestro vapor, o que al contrario, que el vapor o el líquido esté haciendo algún trabajo. Entonces eso quiere decir que, eso me recuerda, ok, ya, eso, entonces eso implica que el trabajo es igual a 0, porque no hay ninguna clase de trabajo que se esté aplicando y tampoco se está realizando ningún trabajo. ¿Están de acuerdo? Sí, ajá. Bien. Lo cual nos deja justamente con que, pues básicamente Q es igual
a el delta o el delta U o el delta del cambio en la energía interna, ¿right? El cambio en la energía interna. Entonces, básicamente, para calcular Q, yo necesito saber ese cambio. Bien, entonces, ¿cómo se calcula eso? Bueno, esto es lo que les comentaba, justamente que Q debe de ser igual a U2 menos U1, que es esto que habíamos comentado, el cambio en la energía interna. Bien, entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos calcular esos cambios? ¿Cómo podemos calcular ese U2 y ese U1? Pues bueno, entonces es hora de presentarle una de las cosas que ya les dije que me caen mal. Y entonces esas cosas se llaman tablas. Y bueno, voy a referirme primero voy a referirme a las tablas hasta abajo. La tabla número A4 y A5 del Cengel, que ya les había dicho. Aquí esta es la A20, A2. Aquí está, tabla A4. Si se dan cuenta, la tabla A4 dice agua saturada por temperaturas. Es decir, está ordenado por temperaturas. Bien, entonces, pues lo que tenemos que hacer, primero hay que ver qué información nos dan estas tablas. Si nos fijamos bien en la columna, más bien en la fila, perdón, que está aquí, déjenme ponerle color. Si nos fijamos, nos dice que primero, dependiendo de la temperatura, vamos a tener una presión, un volumen específico y una energía interna, entalpía y entropía. Entonces, quiere decir que si yo conozco alguno de estos datos, cualquiera, ya sea temperatura, ya sea la presión, el volumen específico, la energía interna, la entalpía o la entropía, yo puedo obtener todos los demás, ¿no? Y no solo eso, aparte también nos lo separa. Pues tengo el volumen específico para cuando es el líquido saturado y también tengo el volumen específico para cuando es un vapor saturado. Lo mismo aquí, tengo para cuando es un líquido saturado y un vapor saturado. Y aparte, pues nos da un valor extra, que es este, que no es cuando tiene esta simbología, así, U subíndice FG, no es más que la resta. Es una resta, es UG, U subíndice G, menos UF, exactamente. Bien, entonces, y lo mismo, si se dan cuenta, lo podemos ver para la entalpía, que todavía no hemos visto qué es la entalpía, y también lo podemos ver para la entropía. Lo mismo. Entonces, la pregunta es, yo necesito conocer justamente estos me servirían. Si yo los conozco, entonces yo ya puedo obtener la U, porque recordemos que la U mayúscula, si recuerdan, es M por UF más, en caso de que sea M del fluido, más M en estado gaseoso por U en estado gaseoso, y entonces con esto yo ya puedo sacar la energía interna. ¿Sí recuerdan eso? Sí. Vientolas. Entonces, pues, ¿cómo podría sacarlo? Pues muy sencillo. Si regresamos aquí, recordemos que aquí es igual el volumen, lo va a hacer más, el volumen específico aquí es igual. A B sobre M. Exactamente, entre el volumen, entre la masa. Pero resulta entonces que si regresamos a nuestro enunciado, nos dan volumen, ¿están de acuerdo? Ya es algo. Sí. Y la masa. ¿Nos dan la masa? No. 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 No es cierto.
Bien, entonces hasta ahorita pues nos dan volumen, ¿no? Entonces, lo que sí podría hacer yo, ¿qué otro dato nos dan? Nos dan otro dato importante. Presión. Presión, correcto. Nos dan esta presión de aquí. Entonces, lo que yo debo de hacer es fijarme en la presión. Como esta tabla está ordenada por temperaturas, si yo me voy a la tabla 5, aquí nos dice que está ordenado por presiones. ¿Qué presión me dan? La de 1 megapascal. 1.1 megapascales. ¿A cuántos kilopascales equivale? ¿A 10? 100.000. ¿Qué? 100. A ver, espérese. ¿A 100? A 100, correcto. ¿A 100? Bien, entonces hay que buscar 100 kilopascales. Y ahí está. Los tenemos y de forma exacta. Entonces, a 100 kilopascales de agua saturada, ya sea que esté en líquido o vapor, entonces a 100 kilopascales tenemos que un volumen específico en forma de agua o líquida de esta forma y también un volumen específico de esta manera, ¿no? Que son nuestros estados iniciales. Como nosotros conocemos, como no, y bueno, de una vez exactamente podemos ver esta, ¿no? La energía en forma de fluido y la energía en forma de vapor. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Ya que tenemos eso, ya que conocemos eso, regresaré aquí abajo. Y bien, ¿están de acuerdo que si yo quiero aplicar la fórmula U mayúscula es igual a la masa por el fluido por U del fluido más la M en forma gaseosa por U gaseosa, de las tablas yo ya obtuve UG y UF, ¿están de acuerdo? Sí. Pero me hacen falta las masas. Sí. Entonces, para eso también yo obtuve el volumen específico porque yo puedo despejar la masa como la relación entre el volumen en forma de fluido entre el volumen específico en forma de fluido. Entonces, el problema me dice que cuando está en forma de fluido son 0.05 metros cúbicos y cuando está en forma de fluido a esa temperatura, a esa presión, entonces son 0.001043, ¿no? Que son justamente los que meto aquí. Las unidades son metro cúbico entre kilogramo. De hecho, las unidades también las podemos ver aquí en nuestra tablita, que nos dice que las unidades son esto de acá. Bien, entonces con eso nosotros podemos sacar el valor de la masa y entonces corroboren que ese resultado es correcto. No. Sí, es correcto. Está bien. Entonces tenemos 47.9386 kilogramos, ¿no? Sí. Volvemos a hacer algo muy similar para el caso de la masa, pero en forma de gas. Entonces tenemos, el problema nos dice que cuando está en forma de gas tenemos 4.95 metros cúbicos. Y cuando está en forma de gas, el volumen específico, pues es 1.6941 metros cúbicos sobre kilogramo. ¿Qué es esto? 67. Yo le puse 67, ¿verdad? Sí, y es 69. Es 69. Sí, tienen toda la razón. Entonces,
es 1.60. Ah, es que ya me acordé por qué le puse 67. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Denme 2 segundos. No, le puse 67 porque... Oh, déjenme buscarlo. Bueno, no importa. Bien, sí, yo le puse 1.67. Lo que pasa es que utilicé otra tabla. Ah, muy bien. Pero bueno, está bien, 1.69, 1.67. Entonces, vamos a utilizar ahorita completamente la tabla del Cengel y es 1.69. Es más, lo voy a resolver. 41. Lo voy a resolver aquí abajo. MG va a ser igual a 4.95 metros cúbicos. Ahí. Metros cúbicos y todo eso entre 1.69. ¿69 qué? 40 y algo, ¿no? 41. Ok, 41 metros cúbicos. Metros cúbicos entre kilogramo. Y entonces, ¿eso cuánto les da? 2.92. 32. Ok, 2.92 kilogramos. Bien. Entonces, ya tengo las masas y por tanto, ahora sí, yo ya puedo sacar la energía. Conozco ahora sí todos los datos, ¿no? Conozco que te había sacado de arriba los 47.9386 kilogramos, que son estos de acá, por los 419 de UF. Si regresamos aquí, pues aquí está. Aquí, ok, también hice un pequeño cambio. Les digo que utilicé una tabla diferente. Distinto. Sí, es 417.40. Entonces, igual, aquí sería 417.40. 417.40 más las 2 esto lo voy a quitar. Entonces, más los 2.92 kilogramos. Y todo eso por UG. Y UG es 2505.6, ¿no? 2505. Perdón. 2505.6. Entonces, ¿cuánto les da esto? 0.9387 por 417. 27.325.92. Ok, más 2.92 por... Entonces, ¿a todos les dio eso? Sí. ¿Cuál fue la respuesta? 27.325.92. Me salió .67. ¿Tomaste todos los decimales? No, sí está bien la primera que dijo. Sí. Yo tomé todos los decimales. Todos. O sea, con todos me refiero a todos de este. Sí, me falta un... Pero bueno, con que salga algo semejante entre 27,000. Sí, ya. La parte importante primero son los 27,000, ¿no? Vamos a considerar de momento que utilizando esas tablas, pues ok, un rango más o menos semejante entre estos dos resultados es más o menos aceptable. Les digo que yo cuando resolví el problema utilicé otra tabla, pero está bien. Entonces, 27.325, 27.326 kilojoules. Entonces, con eso nosotros ya
tenemos el cálculo de la energía 1 en el estado 1. Después nos dicen que se inyecta calor y ese calor pues se transforma, hace que lo que estaba en estado líquido se transforme en estado gaseoso, ambos dos saturados. Entonces, ¿están de acuerdo que ahora yo nada más voy, si vuelvo a utilizar la misma fórmula de U2, yo nada más voy a tener la masa, que digamos que va a ser una masa, la masa total que había, la masa total. ¿Se acuerdan que la clase pasada... Ajá. 20, igual. Ay, no. Sí. Recuerden que la clase pasada vimos que cuando teníamos las combinaciones originales de vapor gaseoso, de vapor saturado y líquido saturado, les había puesto que la masa total es igual a la masa gaseosa más la masa ¿mande? Sí, sí. ¿Están de acuerdo que les había puesto esto? Ujú. Sí. Bien, pero también les había puesto que había que respetar nada más una relación, que era que X, que se llamaba calidad, era el M en forma gaseosa entre la masa total. Nada más para este caso, como nos dice que se transfiere calor hasta que todo el recipiente esté lleno con vapor saturado, entonces quiere decir que X vale 1. De hecho, si recuerdan, en el apunte lo dice, que si hay puro vapor saturado, X vale 1, de tal forma que sabemos que la masa total va a estar conformada en su totalidad al final en el estado 2 por la masa gaseosa. La parte importante aquí es la siguiente. Aquí me faltó ponerle una U chiquita. Eso es una U, no una V. Una U. 2. Entonces aquí es importante algo a ver. La masa es algo que no cambia, ¿están de acuerdo? Entonces, la masa de cuando nosotros teníamos nuestro recipiente y aquí teníamos masa en forma de vapor saturado y aquí teníamos masa en forma de fluido. Cuando esto cambia a ser pura masa en forma de gas, le voy a poner prima. Lo que nos está, la parte importante es que esa masa, esta suma de masas corresponde al estado 1, ¿están de acuerdo? Y después, Sí. en el estado 2 tenemos pura masa gaseosa y la llamé prima. Entonces, la parte importante aquí es esto, la masa gaseosa prima siempre, o el estado 2 en masa siempre deben de ser iguales. Entonces, por tanto, la masa gaseosa prima es igual a la masa total. ¿Sí, sí? Porque nunca hay cambio de masa, no cambia la masa. Cambian los volúmenes, eso sí, cambia el tipo de que ahora ya no tenemos un vapor húmedo, sino tenemos ahora un vapor completamente saturado. Entonces, la fórmula original es M en forma gaseosa, M en forma gaseosa prima. Es esa masa por U2. Entonces, razón por la cual puedo hacer esta igualdad. Bien, entonces, pues hay que calcular la masa total, ¿no? Pero pues es relativamente sencillo, ya que lo calculamos las masas aquí arriba, ¿no? Habíamos sacado que la masa G es de 2.92 y la masa F es de 47.9386 kilos. Por lo tanto, la masa total es igual a la suma de las dos, recordando que en este caso el factor también aquí es 1. Y aquí es 92. Y entonces, ¿cuánto le sale esa suma?
50.85. ¿A todos les salió lo mismo? Sí. Sí. Ok. Entonces, si se dan cuenta, con respecto a la tabla que yo manejé respecto a este resultado, pues la variación de la masa pues no es tan grande. Ojo. Perdón. 50.8586, ¿no? Sí. Kilogramos. Ya está. Entonces ya tenemos la masa total. Y ahora la pregunta es, ¿tengo la masa total? Sí. Pero entonces, ¿cómo yo puedo buscar la energía? ¿Cómo la puedo buscar en una tabla? Porque yo no puedo utilizar los datos pasados, ¿no? Porque ya cambié. Ahora ya no es una, ¿cómo se llama? Ya no es una proporción de lo que teníamos antes, que era el vapor saturado y el líquido saturado, ¿no? Yo ya hice, le transferí calor y ahora es puramente vapor saturado. Entonces, ¿cómo podría yo buscar o cómo podría cambiar eso? ¿Están de acuerdo que si yo le estoy introduciendo temperatura, pues lo lógico sería pensar que la presión está cambiando, ¿no? Entonces la presión ya no es la misma. Ujú. Entonces, ¿cómo podría buscar ahora yo la energía que tengo? Pues es primero obteniendo el nuevo volumen específico de mi estado 2. Ok. Entonces, el volumen específico de mi estado 2, pues es el volumen total, ¿no? Porque ya ocupa todo el recipiente entre mi masa total que había sacado. Es decir, los 5 metros cúbicos entre los 50.85, por ejemplo. 85. Ajá, 85, 86 kilogramos. Y eso nos da 0.98. 31. Ajá, 31 metro cúbico sobre kilogramo. Entonces, primero, esto es un volumen específico 2 y lo voy a poner en qué estado está. Vapor. Exacto, entonces subíndice G, por ejemplo. Así es. Entonces, es lo que voy a buscar. Voy a ir a mi tablita, hay que grabarse 0.098 en forma de gas. Y entonces, en esta columna, pues yo tengo que buscar algo semejante, ¿no? Entonces, comenzamos el recorrido y es 0.0, ya me pasé, ¿no? Ah, ya lo no, encontré. no, de acá. 0.0. Aquí este es el como más cercano, ¿están de acuerdo? No, Sí. Ahora, 0.099, ¿no? Voy a intentar buscarlo en la otra tabla también, porque recuerden que esta tabla está ordenada por presiones. Voy a buscarlo en la otra que está ordenada por temperaturas, que es 0.0. Aquí está. El más cercano aquí es 94, ¿no? Entonces está muy lejos, ¿no? Entonces me quedo con el de la pasada. ¿Están de acuerdo? Me quedo con este de aquí. Entonces me quedo con ese de ahí. Que es esta, sí. esta y esta. Esa es la más acercada. Aquí hay de dos. Bien pueden utilizar ese porque está bastante acercado o pudieran hacer interpolación. La interpolación pues nos permite sacar una cifra mucho más exacta. No sé si ya han visto interpolación antes. No. No, no hemos visto. Ok, la interpolación es sacar puntos intermedios de una gráfica, numéricamente hablando, a través de conociendo el valor de arriba, o sea, el valor que está inmediatamente arriba sería el de 0.099 y el valor que está inmediatamente abajo. Como ustedes quieren conocer un intermedio, se ocupan esos dos valores y a través de una fórmula se puede conocer y se puede interpolar.
Para este caso no vamos a interpolar. Creo que lo vimos el semestre pasado, en matemáticas aplicadas, creo, algo así. No Bueno. recuerdo, pero sí. Pues para su buena suerte lo van a recordar también otra vez. No ahorita, sino en el, no me acuerdo, en el siguiente problema lo van a hacer. Bueno, Sí. entonces vamos a Profesor, entonces, si el resultado se llega a pasar, tenemos que encontrar uno cercano, aunque se Más pase cercano. por decimales. lo que más cercano, no importa si se pasa por arriba o se acerca por abajo, pero el más próximo. Okay. Bueno, Preferentemente habría que interpolar, sería lo mejor, pero en este caso no lo vamos a hacer así. De hecho, déjenme ver algo. Es 0.98, ¿verdad? Sí. Sí. Denme 2 segundos. 0.094. No, esa tampoco me gustó. Mm, 99. Noventa y nueve, 98. Voy, pero no olvídenlo, no tiene lo que necesito. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, bueno, esos son los valores y, por tanto, pues yo a esa densidad hallo que la UG es aproximadamente ese valor, o sea, 2599, que es esta, punto 1. Recuerden, estoy ligeramente pasadito, ¿no? Entonces, tal vez muy así, muy chuscamente, lo podrían dejar en 2599.7 o algo así, pero bueno, lo voy a dejar como viene en la tabla, tal cual, ¿no? Entonces, pues ya, yo conozco la masa total y conozco la energía por unidad de masa, ese valor, y pues lo único que hago es sustituir, ¿no? Habíamos visto que la masa variaba nada más un poquito, la masa salía, aquí está, 50.8586, entonces es 50.8586, y entonces ahora sí, 50.8586 por 2599.9. ¿Cuánto les dio eso? $132,227.27. Exacto, 41. 132,000 punto. Ay. No, pues sin el punto. 220. O sea, son 132,000. Ajá, 220. Punto 27. 41. kilojoules. Así lo voy a dejar. Entonces, ya está. Finalmente, entonces ya calculamos las dos energías y finalmente ahora sí ya podemos calcular el calor. Habíamos visto entonces que U2 había salido por acá. Perdón, U1 era este valor de 27,325.92. Entonces, si al valor que tienen, que es U2 menos U1, es decir, U2 menos el que acabo de señalar, lo restan, pues nos da que el calor es igual a 4,901.35. Bueno, yo metí absolutamente todas
todos los decimales y me sale 32 kilojoules. Ahí está. Entonces, primero podemos observar que es congruente porque nos están diciendo que se le metió calor, ¿no?, al sistema. Razón por la cual se pudo evaporar el agua saturada, ¿no? Que estaba, bueno, que era como líquido saturado, razón por la cual se pudo evaporar. Entonces, como el signo es más, quiere decir que el sistema ganó calor, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, todos? ¿Hola? Bien. Ah, a la profe. De todos modos, se va a cortar en este instante porque nos quedamos sin tiempo, ¿no?